Estamos llegando hoy a lo que sería la conclusión, la parte número 3 de la serie La Reforma. Y cuando estábamos hablando en la primera y en la segunda parte, vimos que lo que estaba alimentando ese fuego, esa pasión en todas estas personas era esto que tenemos aquí. Era el regalo de la palabra. Y quisiera que hoy podamos hablar sobre el gran poder que podemos encontrar en este libro, respondiendo a 5 preguntas sencillas pero muy importantes que cuando lo tenemos claro en nuestra vida puede transformarla totalmente. Así que quiero compartírtelas para que tengámoslas presentes. Primero, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Segunda pregunta, ¿por qué confiamos nosotros en la Biblia? Tercero, ¿qué puede hacer la Biblia en nosotros? 4, ¿qué es lo que impide su obra en mí? ¿Hay algo que lo pueda impedir? ¿Algo que lo pueda obstaculizar? ¿Qué sería eso? Y 5, ¿cómo respondo a lo que está escrito en la palabra? Y vamos a ir en ese orden, comenzando con la pregunta número 1, y es, ¿qué es la Biblia? La Biblia, la palabra Biblia significa los libros en griego. Y es una biblioteca, una colección de 66 libros. Entre el libro más antiguo hasta el más nuevo, hay más o menos unos 1500 años de historia entre ellos dos. Y estos libros contienen los relatos, las historias, los milagros, las experiencias de 40 autores de diferentes contextos, de diferentes épocas y de diferentes profesiones. Les cuento que ahí encontraremos escritos de profetas como Moisés, sacerdotes como Samuel, pescadores como Juan y el resto de los discípulos. Tenemos también hasta un doctor como lo fue Lucas. Y como si no fuera suficiente, tenemos hasta uno del IRS. Tenemos a un recaudador de impuestos ahí que fue el Evangelio según Mateo. Y a pesar de toda esta variedad, a pesar de toda esta diferencia de profesiones, de tiempo, podemos darnos cuenta que los libros se complementan entre sí, que cuentan una misma historia y que no tiene contradicciones. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, pues porque los escritores fueron inspirados por un mismo Dios. 40 escritores, pero un autor. Y quisiera que puedas leer conmigo lo que dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Levante su mano si usted alguna vez había escuchado o leído este versículo. Ok, entonces me alegra que muchos aquí no levantaron la mano, porque entonces esto es importante para usted y los demás para que lo podamos recordar. Pero quisiera que cuando veamos ese texto cambiémoslo un poquito. No cómo afectaría a los demás, sino cómo me afecta a mí. De esta manera, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para que me enseñe a mí, útil para que me pueda redarguir, útil para que me pueda corregir. ¿A quién le gusta ser corregido? Amén. Bueno, no es fácil, pero es necesario. Y también es útil para que me pueda instruir en justicia. Si tú quieres caminar en justicia, aquí está la clave. La Biblia es la voz de Dios que fue escrita y revelada para ti. Para ti, para mí. Segundo, ¿por qué nosotros confiamos en la Biblia? Y yo recuerdo que en mi tiempo escolar tuve que tomar una clase que trataba sobre las obras clásicas de la literatura. Filosofía como Aristóteles, la Ilíada de Homero, también se mencionó en esa clase. ¿Alguien alguna vez tomó una clase de esas? Sí, algunos lo recuerdan con alegría, otros lo recuerdan con tristeza. Algunos tomaron la clase, otros sobrevivieron a esa clase, ¿verdad? Pero yo no sé si alguna vez a usted le llegó a la mente: oye, pero estoy leyendo aquí la Ilíada de Homero. ¿Cómo sé yo que realmente la escribió Homero? ¿Cómo sé que esto es real, lo que está escrito aquí? Y es gracias a la evidencia que se encuentra en sus manuscritos. Mientras haya mayor cantidad de manuscritos y la fecha que fue compuesta esté más cercana a la fecha cuando el autor vivió, entonces podemos deducir que es más confiable, que es más veraz.
Y entonces, en el caso de Platón, que creo que uno que otro habrá escuchado de este hombre, en el caso de Platón hay 7 manuscritos. Solo 7 manuscritos de la historia de Platón. Y entre Platón y el manuscrito más antiguo que se le atribuye a él, o sea, lo más cercano que podemos encontrar, son 1200 años de diferencia. No es muy convincente. Después pasamos a Aristóteles. Aristóteles hay 49 manuscritos y quisiera que podamos ver, hay una imagen que tenemos de algunos manuscritos. 49 manuscritos con 1400 años de diferencia entre ellos. La Ilíada de Homero, que es la más convincente de estas obras, tiene 643 manuscritos con 500 años de diferencia. Y le pregunto, ¿y la Biblia? ¿Cómo cree usted que la Biblia se podría comparar con esos manuscritos? Y podemos darnos cuenta aquí que solo hablando del Nuevo Testamento, para no hacerla demasiado fácil, solo hablando del Nuevo Testamento, solo hablando en el idioma original que es el griego, hay 5600 manuscritos. Y hay menos de 100 años de diferencia entre los eventos ocurridos y la descripción de estos eventos. Y para acabar de completar, son exactos al 99.5%. No hay ninguna otra obra en la historia que tenga ese nivel de exactitud. Si incluyéramos los manuscritos de otros idiomas, de otros lenguajes, entonces no serían 5600, sino 24,000. Compare 24,000 con 7 de Platón. O sea, si yo pusiera las copias de Aristóteles una sobre otra, me llegaría más o menos a 4 pies de altura, a 1 metro de altura. Si yo pusiera las obras, el Nuevo Testamento, uno sobre el otro de estos manuscritos, ¿sabe qué tan alto sería? Sería el edificio más alto jamás construido. Sería 1 milla de altura, 1.6 kilómetros. ¿Entiende lo que eso significa? O sea, que queda claro que lo que está escrito en este libro es lo que Dios inspiró. Lo que tú estás leyendo fue lo que se escribió acerca de Jesucristo, acerca de las buenas nuevas. Amén. Y llegamos al punto número 3. Pregunta número 3. ¿Qué puede hacer la Biblia? Y vamos entonces al libro de Salmos, capítulo 33, versículo 6, que me dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y por el soplo de su boca todo lo que en ellos hay. Aquí el soplo de su boca en hebreo se refiere a la palabra ruach. Diga ruach. Eso, ruach. Se refiere al Espíritu de Dios. Así como cuando yo estoy hablando, salen mis palabras y salen con mi aliento, vemos que los 2 agentes de la creación del universo también fueron la palabra de Dios y su aliento, su espíritu. Y eso también lo vemos corroborado en el libro de los Génesis. Ahora, mire a su alrededor. Mire todo lo que hay a su alrededor. Si estás casado, mira a esa persona que Dios puso en tu camino. Qué preciosa, ¿verdad? Qué hermoso ese hombre, ¿verdad? Diga amén por lo menos, ¿no? O sea, le estoy ayudando aquí. Estoy tratando de darle puntos. Ayúdeme, o ayúdese, más bien diría yo. Mira todo lo que hay a tu alrededor. ¿No es hermoso todo lo que Dios ha hecho? Y Dios creó todo el universo. Todo lo que vemos, todo lo que existe fue creado con su palabra y con su aliento. Y no sé si te das cuenta que es exactamente lo mismo que Dios dice que trabaja en tu corazón cuando tú lees la Biblia. Esa misma palabra está trabajando en ti. Ese mismo espíritu está ahora también trabajando en ti. Por eso no podemos limitar lo que la Biblia puede hacer en nosotros. Lo que Dios puede hacer en nosotros es transformar inclusive el corazón más duro, más tieso, puede convertirlo en un misionero que comparte las buenas nuevas a tiempo y fuera de tiempo hasta el fin de la tierra. Amén. Ese es el poder de lo que puede hacer Dios en una vida. No hay límite para lo que Dios puede hacer en ti. No hay límite para lo que Dios puede hacer en mí. Y continúo hablando acerca de Hebreos 4:12. Que esto también es un versículo importantísimo. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2
filos. Pregunto, ¿alguien tiene una espada de 2 filos? Casi nadie, ¿verdad? Me refiero a una espada física de 2 filos. Pero creo que todos le tenemos miedo al bisturí de un cirujano, porque sabemos que el bisturí corta y corta profundo. Imagínate que estamos aquí hablando de un bisturí, y más cortante que tremendo bisturí, versión Daniel, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. No sé si tú sepas qué es el tuétano, pero lo que está adentro de tu hueso. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A eso es a lo que se refiere la palabra. Puede examinar lo más profundo de tu ser, lo más profundo de tus pensamientos. Cosas que ni tú sabes que están pasando en ti, la palabra te lo puede revelar. Y por esa razón quisiera que le tomes una foto mental a esta frase que voy a leer para ti, que es: recuerda que mientras lees la Biblia también te lee a ti. No sé si podemos ponerla ahí. Recuerda que mientras lees la Biblia también te lee a ti. Por eso, cuando vayamos a la palabra, no lo hagamos como algo que me toca hacer, como algo que, para no sentirme tan culpable esta semana cuando vaya el domingo y vea a los hermanos de la iglesia, sino debemos verla con asombro, con un temor reverente, porque va a mostrarnos cosas que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Pregunto, ¿alguien ha sido confrontado cuando lee la palabra de Dios? No soy el único, ¿verdad? Tú estás leyendo tu Biblia, todo tranquilo, y después, uy, Señor, ese versículo está fuerte. Y hay uno que cambio la página y hago como que no pasó nada. No, lo que está tratando la palabra es de mostrarnos todo lo que está dentro de nosotros. Es como un espejo y nos revela aquellas cosas que necesitan trabajar. Y esto nos pasa a absolutamente todos. Dios ha trabajado mucho en mi carácter, mucho en mi ser. Si no me cree, pregúntele a André y le va a dar una lista interminable de todo lo que Dios ha hecho en mí. Pero todos creo que de alguna u otra manera tenemos un problema con el orgullo, ¿verdad? ¿Verdad? Nos gusta ser el primero en lo que estamos haciendo. Y Dios trabaja inclusive con eso. Nos revela hasta las raíces de ese asunto de orgullo que tenemos ahí en nuestro corazón. Para darles como mini testimonio, estuve leyendo este mes el libro de Eclesiastés. Y Eclesiastés te confronta sobre el orgullo inmediatamente, porque te dice: todo lo que hagas, todo lo que trabajes, todo lo que trates de hacer, todo lo que alcances, todo es vanidad. Todo es vanidad. Todo al final va a perecer. Lo único que se mantiene para siempre es la palabra de nuestro Dios. Amén. Entonces, viene otra pregunta que es: ¿tiene efectos medibles? Porque hay personas que dicen que lo de la palabra es solamente para sentirme bien. Yo estoy leyendo la Biblia solamente para sentirme tranquilo, para que la culpa se me vaya por un tiempo. Es un efecto solamente emocional. Y por esa razón, una compañía hizo un estudio a 40,000 personas, 40,000, que tenían entre 8 hasta 80 años. Y ellos querían examinar los efectos de la lectura de la Biblia. Contrastaron no solamente lo que la gente sentía y sus pensamientos, pero también querían ver: ¿cambian las acciones? ¿Cambian también lo que ellos hacen cuando leen la Biblia? Y lo compararon entre los que no leían la Biblia, los que la leían una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3, 4, 5, hasta todos los días de la semana. Y entonces comenzaron a ver los resultados después de un tiempo. Entrevistaron a los que no leyeron la Biblia. Después entrevistaron a los que la habían leído una vez a la semana. ¿Sabe cuántas diferencias encontraron? Casi nada. El que la leía una vez a la semana y el que no la leía para nada, casi no había ninguna diferencia. Después entrevistaron a los que la habían leído 2 veces a la semana y los cambios eran nulos. Hablan con los que la leyeron 3 veces a la semana y los cambios casi insignificantes. ¿Qué estaban pensando estos analistas? Parece que este tema de la Biblia es puro cuento. Hasta que hablaron con los que la leían 4 veces a la semana. Y en ese momento estos analistas quedaron totalmente sorprendidos, tan sorprendidos que tuvieron que publicarlo, y lo estoy aquí mostrando también para ustedes, para que podamos verlo juntos.
El sentimiento de soledad bajó 30% en estas personas. La ira y la agresividad bajaron 32%. La toxicidad en las relaciones, tóxicas, esto es para ti, cayó 40%. El alcoholismo bajó 57%. Estamos hablando aquí también de acciones, ¿verdad? El sexo fuera del matrimonio cayó 68%. Ese sentimiento de que estaba seco espiritualmente se redujo 60% y el uso de la pornografía cayó 61%. Yo doy gloria a Dios por el efecto de la palabra de Dios, no sé usted. Amén. Pero la palabra no solamente es buena para reducir lo malo. No solamente es buena para cancelar las cosas, los malos hábitos que nos dañan a nuestras vidas, sino que también provoca cambios positivos que nos llevan a tomar mejores decisiones y hacer mejores cosas para nuestro Dios. Y ahí viene la segunda parte de esta estadística, que ahí la podemos ver. Compartir el evangelio subió 200%. 200%. Y la decisión de discipular a otras personas se aumentó 230%. ¿Qué me dice esto? En la palabra hay poder. Amén. Lo repito, en la palabra hay poder. Amén. Entonces, viendo todo lo que Dios puede hacer, que no solamente reduce lo negativo, pero que multiplica para bendición mía y de mi familia y de todo mi pueblo, las cosas buenas, llega una pregunta que creo que tenemos que ser sinceros al responderla. Si en la palabra hay poder, ¿por qué no veo yo esa transformación en mi vida? ¿Por qué no experimento esa transformación en mi familia? ¿Por qué no la veo en el grupo de personas con el que yo me relaciono? ¿Les puedo responder eso? Ok, atención. Porque la respuesta va sin anestesia. No es un problema de la semilla, es un problema del terreno. Es un asunto del terreno. Entonces quisiera darte 3 ejemplos de lo que puede impedir, obstaculizar que este maravilloso poder transforme tu vida. ¿Qué impide su obra en mí? Primero, falta de amor. ¿Qué puede impedir su obra en nosotros? Que no amamos a Dios de verdad. Cuando yo digo de verdad, me refiero de acuerdo a lo que la verdad dice acerca de Dios, acerca de la palabra. Deuteronomio 6:5, si tú has estado con nosotros desde septiembre, has escuchado esto mínimo 10 veces, pero vale la pena recalcarlo. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Corazón, alma y fuerzas. Eso incluye mi voluntad, mi mente y mi cuerpo. ¿Hay algo fuera de mi voluntad, mi mente y mi cuerpo? No. Eso es todo lo que yo soy. Entonces, lo que Dios me está pidiendo es que yo lo ame con todo. Lo abarca todo. Con Dios es todo o nada. Lo que nos impide crecer y experimentar ese poder en nosotros es que nuestro amor a Dios no es completo. Y hay algo o hay alguien que está tomando el lugar que le corresponde a Dios. Hemos decidido darle todo a Dios, pero ese todo tiene un asterisco. Dios, te quiero, pero yo estoy contento así como estoy. Dios, te quiero, pero no me digas cómo criar a mis hijos. Dios, te quiero, pero yo tengo la última palabra de lo que pasa en esta casa. Dios, te amo, pero no me toques la billetera. Dios, te quiero, pero mi cuerpo va a seguir consumiendo lo que me gusta. ¿Por qué es que entonces nos cuesta amar? Y ahí llego al punto B. La razón prevalente por la que nos cuesta amar es porque es difícil amar a quien yo no conozco.
El segundo punto es falta de conocimiento. Y la palabra es clara porque me dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En nuestras familias, aquí en la iglesia, ¿cuáles son los matrimonios que más admiramos? ¿Son los que se van de vacaciones extravagantes? ¿Los que se toman fotos en redes sociales besándose todos los días que le dan ganas de vomitar? ¿Son esas las relaciones que usted admira? Superficialmente quizás. Pero la realidad es que las relaciones que admiramos más son aquellas que llevan 10, 20, 30, 40, 50 años juntos y se siguen viendo como si estuvieran en su luna de miel. ¿Verdad? Hemos visto algunos testimonios dentro de esta iglesia de ese tipo de relación. Tenemos al hermano Víctor, la hermana Elba, ¿verdad? Tremendos ejemplos. Y la pregunta es, ¿ellos cómo lo logran hacer? Porque se conocen cada vez más, y en lugar de permitir que eso les separe, más bien hace que el amor crezca más y más entre ellos. Al punto que dicen, contigo hasta la muerte. Y confío que así sean nuestras relaciones también. Y ahora viene la pregunta del millón. Y entonces, a tu Dios, ¿qué tanto le conoces? ¿Qué tanto conozco a mi Dios? La idea que tengo de Dios es lo que me dicen en la iglesia, es lo que me dijo papá, es lo que me dijo mamá, o es lo que yo he conocido directamente a través de la palabra y mi relación con Él. Son dos perspectivas muy, muy diferentes. Ahora, recuerda lo que estábamos hablando de los efectos que provoca la lectura de la palabra 4 veces a la semana. Quisiera preguntarle, ¿cuántos creen ustedes, en promedio en Estados Unidos, cristianos que van a la iglesia, cuántos ustedes creen que disfrutan de esa transformación? ¿Qué porcentaje dirían ustedes? ¿50%? ¿60%? ¿70%? ¿80%? Bueno, vamos a ver también los resultados de otra estadística donde se hizo una encuesta a cristianos que van a la iglesia en Estados Unidos. Y miren los resultados. 11% la leen 7 veces a la semana. 5% la leen 4 a 6 veces a la semana. Y de ahí va bajando y va bajando la frecuencia hasta el punto que el porcentaje más alto es el peor. 29%, si no la leen el domingo, se les va toda la semana en blanco. Espero no estar describiendo a nadie aquí el día de hoy. Pero póngale atención a eso. Si creara un cuadro o 2 cuadros para poder comparar, podemos ver que solamente 16% de las personas en promedio están disfrutando de los efectos de la transformación de la palabra porque la leen por lo menos 4 veces a la semana. Un contraste grandísimo a 50% de personas que la leen 2 o menos veces al año. No a la semana, no al mes, al año. ¿Qué podemos ver aquí? Dios sí transforma las vidas de aquellos que se acercan a Él para conocerle, pero lamentablemente son muchos, diría más bien, son demasiados los que se pierden de esa transformación, incluso y especialmente dentro de la iglesia. Oseas escribe al respecto porque él dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Isaías también responde diciendo, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Importante esta palabra. Significa que la falta de conocimiento tiene consecuencias. La ignorancia tiene consecuencias. ¿Alguna vez alguien aquí cometió una mala decisión por no haber pensado bien? Sí, ¿verdad? No soy el único humano en este lugar. Igual, allá en línea nos están viendo muchos que también tomaron malas decisiones en su vida por no estar correctamente informados. Y si eso nos pasa en un aspecto físico, ¿cuán más importante es en el ámbito espiritual? Por esa razón, aquí les doy 3 ejemplos o 3 resultados de falta de conocimiento a nivel espiritual. 1, nos volvemos ciegos.
No podemos discernir entre el bien y el mal. Nos estamos equivocando una y otra vez y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque somos ignorantes a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Eso lleva a ¿qué? Decadencia moral y un colapso social. ¿Lo está viendo usted hoy en este mundo? Sí. También, ¿qué provoca la falta de conocimiento? Que nos separa de nuestro Dios. Rechazar el conocimiento de Dios es romper nuestra relación con Él. Y también, ya que el conocimiento de Dios nos da el propósito y nos da la dirección que necesitamos, cuando no lo tenemos, vamos a terminar como ovejas sin pastor, que fue lo que Jesús notó cuando vino aquí a la tierra. Personas que estaban vagando sin rumbo, con los ojos cerrados y vulnerables a cualquier precipicio, a cualquier peligro en su vida. Entonces, ¿cómo puedo amar más a Dios? ¿Cómo puedo aprender a amar a Dios? Sencillo, conócelo a través de su palabra. Amén. Vamos entonces a el punto C. ¿Qué también puede impedir que la palabra transforme mi vida? Falta de fe y falta de acción. El escritor de Hebreos explica cómo la generación que salió de Egipto, póngase un momento en los zapatos de esas personas. Ellos vieron 10 plagas que tocó a todo un país y no a ellos. Están saliendo de ese país y ven un mar abrirse en dos. Atraviesan el mar. En las noches, una columna de fuego que les está guiando a través del desierto. Cuando tienen hambre, cae maná del cielo para que puedan alimentarse. Y aún así, ellos no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Y ahí está escrito en la palabra en Hebreos 4, versículo 2. Dice, porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos. El ellos es este grupo de personas. Pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe. No la acompañaron con fe. ¿Qué es acompañar lo que leo con fe? Es recibirlo, es aceptarlo, es creerla, es aplicarla en mi vida, es vivirla. Ellos la escucharon, pero se quedó en eso. Escucharon a Moisés dando discursos bonitos que les entretenía, pero que nunca dio fruto porque no lo recibieron. Entonces pregunto, eso pasó hace casi 3000 años atrás. ¿Podemos nosotros caer en ese error hoy también? La verdad es que sí. Y por esa razón quisiera compartirte una experiencia fuerte, pero necesaria de escuchar, no de la antigüedad, sino de hace unos años atrás, que vivió una líder bajo el título un poco más fuerte, y lo leo para ti. Dice ella, hace varios años, en una iglesia en Nueva York, había un señor de edad mayor, parado en la entrada con su rostro lleno de dolor y pidió hablar para contar su historia. Dijo él, yo era un hombre joven que vivía en Alemania durante el Holocausto. Me consideraba cristiano. Asistí a una pequeña iglesia con mi familia desde que era niño. Todos escuchamos sobre las atrocidades cerca de nosotros en Auschwitz, pero era demasiado difícil de comprender. ¿Qué podríamos hacer nosotros de todos modos? Había una vía de tren detrás de la iglesia y semana tras semana escuchábamos el sonido del silbato y el traqueteo de las ruedas cuando pasaba el tren. Nunca nos molestó, nos acostumbramos. Una mañana, durante el servicio, escuchamos un ruido que venía del tren. Era el sonido de gemidos y lamentos. Nos quedamos impactados cuando nos dimos cuenta de que había gente en esos vagones. Los llevaban a la muerte. El anciano comenzó a llorar. Semana tras semana sonaba el silbato del tren y escuchábamos los gritos de esos pobres judíos. Era tan perturbador que ideamos un plan. Movimos nuestro tiempo de alabanza, de modo que cuando pasara el tren estuviéramos cantando. Cantábamos tan fuerte como podíamos para ahogar los gritos. Si por casualidad todavía los escuchábamos, simplemente cantábamos
un poco más fuerte. Han pasado años y ya nadie habla mucho de eso, pero todavía escucho el sonido del silbato de ese tren en mis sueños. Todavía puedo oírlos gritar pidiendo ayuda. Dios, perdóname. Dios, perdónanos a todos los que nos llamamos cristianos, pero no hicimos nada para intervenir. Ese es el resultado de ir a la iglesia, cantar, poner atención al mensaje, pero sin amor, sin conocimiento, sin fe y sin acción. ¿Ha visto usted alguna injusticia? Y le pregunto, ¿y qué hizo usted al respecto? ¿Qué hicimos al respecto? ¿Qué estamos haciendo como la iglesia de Jesucristo en medio de todo lo que está pasando en este mundo, que está quebrantado y que está sufriendo? ¿O nos estamos conformando con venir y cantar un poco más fuerte? ¿Qué es lo que nos falta? Y una frase de Edmund Burke que quería compartir con ustedes dice: para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Repito, para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Y llegamos a la última pregunta. Entonces, ¿cómo responder? ¿Cómo respondo a esto? ¿Qué pasaría si yo permitiera que ella obrara en mí? Y tengo un ejemplo maravilloso que quiero compartir contigo. Y es este texto que dice: ni antes ni después de, no voy a decir quién es todavía, hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón. Atención a las palabras que está utilizando aquí el escritor. Con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. ¿Viste lo que mencionó el autor? Corazón, alma y fuerzas, con lo que empezamos el día de hoy. No es una coincidencia, claro que no. Le pregunto, ¿a quién piensa usted que se refiere este versículo? Los que estuvieron en el primer servicio no pueden responder. Andrea, tú no puedes responder. Ok. ¿Qué piensa usted? ¿A quién se refiere este versículo que acabamos de leer? ¿Quién cree usted que estamos hablando? ¿David? ¿Alguna respuesta diferente? Bueno, en este caso vamos a aprender mucho porque no trata de David. Entonces, vamos a ir entonces a la palabra. En los capítulos finales del libro de Segunda de Reyes, vemos el reinado del que fue considerado el peor, pero el peor rey de la historia de Israel. Su nombre era Manasés. Todo lo que pudieras imaginar que es abominación a Jehová, este hombre lo hizo. Él hizo altares a ídolos dentro del templo de Dios. Practicó hechicería y brujería. Él ordenó la muerte de inocentes y hasta ofreció a uno de sus hijos como sacrificio al dios Moloc. En fin, él llevó al país a un punto tan crítico que cayeron más bajo que las demás naciones paganas. Al morir, él es sucedido por su hijo Amón. Y su hijo Amón obedientemente siguió los pasos de su padre. Las cosas iban de mal en peor porque muere Amón y ahora llega al trono su hijo Josías. Josías recibe este país en una condición precaria. Como si no fuera suficiente, Josías tiene apenas 8 años. Pero él decide cortar con esa cadena generacional. Él dice, no voy a ser como mi abuelo, no voy a ser como mi papá, sino que él propuso en su corazón honrar a Dios. Años después, él mandó a restaurar el templo que estaba en muy mal estado. Y es en esas reparaciones cuando encuentran algo que no habían visto en décadas. El secretario de él, que es Safán, le dice al rey entonces. Y aquí vamos a Segunda de Reyes capítulo 22, versículos 10 al 13. Lo tengo en la TLA para ustedes y dice: además, el sacerdote Hilquías encontró este libro y me lo entregó. Aquí lo tienes. Entonces, Safán se lo leyó al rey
Y cuando el rey escuchó lo que decía el libro, fue tanta su tristeza y angustia que rompió su ropa. Enseguida le ordenó a Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al secretario Safán y a su oficial Asaías. Varias opciones para nombres de bebés aquí pueden encontrar también. Versículo 13. Vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice este libro. Dios debe estar furioso con nosotros, pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. Total preocupación por este rey. Un rey que decidió amar a Dios. Tenía una noción básica de las cosas que tenían que mejorar, pero sus ojos fueron abiertos al conocimiento de Dios al escuchar la palabra. Imagínese el estado de este país que hacía décadas que no leían la palabra, que se había perdido la ley. Tremendo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Josías? La recibió con fe y tomó acción. Él fue conmovido, como podemos leer aquí, y él decidió someterse a ella y obedecer, pase lo que pase. Y después llegamos a el siguiente capítulo, capítulo 23, versículos del 1 al 3, que también lo tenemos ahí en la pantalla, y dice: luego el rey mandó a llamar a los líderes de Judá y de Jerusalén para que se reunieran en el templo con él. A la cita acudieron todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y los profetas. Toda la nación, desde el más joven hasta el más viejo, fue al templo. Allí el rey les leyó lo que decía el libro del pacto que habían encontrado. Después se puso de pie junto a una columna y se comprometió a obedecer siempre todos los mandamientos de Dios y a cumplir fielmente el pacto que estaba escrito en el libro. Y el pueblo se comprometió a hacer lo mismo. Qué bonito desenlace de una historia tan triste como lo que había ocurrido 2 generaciones antes. Vemos aquí la historia de un hombre que tenía todas las de perder. Todas las de perder la tenía este hombre. Cadenas generacionales en su familia, sí. Un abuelo horrible, un padre, un mal ejemplo de padre también. Todo su alrededor, la sociedad completamente corrompida. ¿Se da cuenta la similitud? Y aún teniendo una corta edad, él decide cambiar su historia y él se rinde a Dios totalmente. Y no solamente eso, sino que ama tanto a su familia que quiere que ella sea parte de lo que él está viviendo. Entonces él llama a su familia, llama a toda su gente para hacer público su compromiso, a ser un reformador, y como resultado el pueblo también lo hizo. El pueblo lo hizo porque su líder lo hizo. La gente que está a su cargo en su hogar sigue su liderazgo. Piensa muy bien en lo que estás enseñando, lo que estás transfiriendo. Y él no lo hizo solo de palabra, sino que el resto del capítulo 23 nos habla de cómo él actuó. Él reformó al país, eliminó los altares, limpió el templo, destruyó las imágenes, restableció la adoración al único Dios, y él dejó una huella en la historia de su país. Tan grande que quedó en la historia bíblica. ¿Por qué? Porque él peleó por una vida, por una familia y una nación reformada conforme a la palabra de Dios. Y me pongo a pensar en el ejemplo de Josías y digo, esos son los líderes que necesitamos aquí. Son los líderes que necesitamos en nuestras casas. Son los padres que necesitan nuestros hijos. Que sean hombres y mujeres fieles que deciden seguir a Dios sin miedo, sin reservas, y que lo hagan desde sus hogares, convirtiéndolo en una luz en medio de la oscuridad, en una luz en medio de su comunidad, que es lo que Dios nos ha llamado a hacer aquí como iglesia. Amén. Cuando somos conscientes de lo que dice la palabra, podemos entonces esperar cosas grandes de Dios. Podemos entonces intentar grandes cosas para Dios, porque Él lo promete en ella. Y es entonces más adelante cuando encontramos ese texto especial sobre él que les mencioné anteriormente, Segunda de Reyes 23-25, que dice: ni antes ni después de Josías hubo otro rey como él, se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma
y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. Me gustaría que vea otra vez ese texto bíblico e indagara, ¿qué podría cambiar si en lugar de Josías tuviera mi nombre? ¿Qué podría cambiar en mi futuro? Es más, ¿qué podría cambiar en mi presente? ¿Qué podría hacer Dios en mi familia? ¿Qué podría cambiar Dios en mi ministerio? ¿Qué podría hacer Dios en mi compañía si yo efectivamente me volviera al Señor como nadie antes de mí y como nadie después de mí se volviera al Señor de todo corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés? Recuerda que en la Biblia no fueron las hazañas de Josías lo que quedó plasmado aquí. No fueron sus guerras, sus victorias, sus campañas, sino fue la decisión de seguir en todo la palabra y entregarse al Señor con todo el corazón, toda el alma y todas sus fuerzas. Eso fue lo que le destacó en la historia. Eso es lo que, acuerdo a la palabra, es un reformador de verdad. Y entonces viene aquí la pregunta más importante de toda la tarde. ¿Y tú cómo vas a responder? Vamos a ser como este joven en Alemania que veía la necesidad, veía el sufrimiento y simplemente decidió cantar más fuerte. ¿O vamos a ser nosotros como este hombre Josías que aún a su corta edad y con un muy mal pasado decide cambiar la historia? Decide creer en Dios y ve cómo su generación es cambiada radicalmente para la gloria de Dios. Esa decisión depende de nosotros. Esa decisión depende de ti. Quisiera pedirte que te pongas de pie. Y quiero recordarte, la palabra de Dios transforma nuestras vidas cuando amamos a su autor, cuando la conocemos, cuando creemos en ella y cuando vivimos conforme a su verdad. Y recuerda esto, el Espíritu de Dios que creó el universo, el Espíritu de Dios que inspiró esta hermosa palabra, es el mismo Espíritu de Dios que está presente en este lugar. Es el mismo Espíritu de Dios que está tocando la puerta de cada corazón, de todos los que estamos aquí presentes. Y nos está invitando a confiar en Él. Nos está invitando a que podamos darle las riendas de nuestra vida, que podamos experimentar una transformación real. Entonces te pregunto, piensa en enero de este año al día de hoy. Han pasado 10 meses ya. ¿Ha habido alguna transformación? ¿Sí? ¿No? Quizás no tanto como pensé, como hubiera querido. Si no es lo que esperabas o quisieras que fuese más de lo que ha pasado, te pregunto, ¿qué es lo que lo está impidiendo? Porque Dios es el primero en querer transformarte. Entonces no es la semilla, es el terreno. Hay algo en nosotros, hay algo en ti que lo está impidiendo. No sé si sea falta de amor, no sé si sea falta de conocimiento, no sé si sea falta de fe, no sé si sea falta de acción. Y quizás pienses, bueno, es que la condición de mi vida en este momento yo no podría vivir de acuerdo a lo que dice esto. O podrías decir, yo lo he intentado, pero fallo. Lo he intentado, pero vuelvo a caer. Lo he intentado, pero sigo encadenado. Lo he intentado, pero ese pasado no me deja en paz. De cualquier manera, y es verdad, el peso del pecado es grande. El peso del pasado es grande. Las cargas pueden llegar a sentirse como que son imposibles de sobrellevar. Todo eso es verdad. Pero recuerda que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y Él es tan bueno que nos da la solución ahí también en su palabra. Leo para ti lo que dice Ezequiel y pon atención a medida que cierras tus ojitos. Y dice la palabra, les daré un nuevo corazón
y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Quizás digas, el problema es mi corazón. Bueno, adivina que Dios quiere darte un nuevo corazón también. Y Él quiere darte de su espíritu para que puedas seguir su palabra. Y si te sientes en este momento que no estás a cuentas con Dios, recuerda lo que te dice Primera de Juan, que es: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda. Recuerda esa palabra, toda maldad. No hay mancha que su perdón no pueda alcanzar. No hay pasado que Él no pueda borrar. No hay pecado que su sangre no pueda cubrir. No hay nada imposible para Dios. Él es fiel, Él es justo para perdonarte y darte esa libertad, darte vida y vida eterna. Quisiera pedirte que entonces medites en todo lo que hemos estado hablando el día de hoy. Que tú estés ahí hablando con el Espíritu Santo. Que Él está tocando la puerta de tu mente, la puerta de tu corazón. Permite que Él revele a tu corazón si hay algo que todavía no le has entregado. Permite que Él revele a tu corazón si hay algo que necesita ser cambiado. Pero te puedo decir que la palabra de Dios es confiable. No hay ninguna otra fuente más confiable en la que podamos descansar y poner nuestra confianza, poner nuestro presente y poner nuestro porvenir. Si el día de hoy tú no has conocido a Jesús en tu corazón todavía, quiero invitarte a que lo consideres seriamente. Porque aquí hay un grupo grande de personas que han vivido una transformación radical gracias a que le invitaron a sus corazones, y quisiera que tú seas parte de ese hermoso grupo de personas. También, si nos estás viendo en línea, esta oportunidad e invitación es para ti. Y me encantaría que en el chat puedas dejarnos saber si quieres tomar esa decisión también para acompañarte.